Un momento me acomodo y arrancamos. El computador hay que conectarlo. Listo, ahí estamos viendo toda la pantalla, ¿cierto? Manito arriba, por favor, para confirmar. Eso, gracias. Bueno, entonces, elementos para el desarrollo de proyectos. Entonces, como les dije, esto va a tener una serie de, digámosle, nomenclaturas, ¿sí? Como maneras de referirse a y maneras de entenderlo en ciencias sociales y humanas. Si han, venga, voy a salirme acá mientras voy hablando. Admitir, no sé si puedo coger a alguien y volverlo co-host para que llega, le tocó a Alexandra que está de primero. El co-host para que, listo, para que por favor pongamos otra vez, con anotador ahí. Ya, para que porfa cuando lleguen nuevos, los dejen entrar porfa y yo no estar saliéndome de la presentación. ¿Listo? Que ahí como que nos perdemos. Ya, Duarner, también el que esté más pendiente, por favor, si llega alguien más, que creo que ya están casi todos. Sí, yo sé que Ángela es la vocera, pero hoy le tocó a Alexandra, Angélica Muriel y a Duaner. Listo, les tocó de voceros. De voceros, no, perdón, para que dejen entrar a la gente. ¿Listo? Entonces, por favor, estén pendientes. No, sí. Sí, a usted, a Muriel y a Duaner. Ah, ya, Jason, que la semana pasada no fue. Listo. Entonces, ahí ya saben, cuando llegue alguien, porfa, lo dejan entrar para yo no estar parando. Ay, listo. Otra vez. Entonces, elementos para el desarrollo de proyectos. Esta clase, digamos, generalmente uno la da ajustada a digamos, al enfoque del desarrollo de conocimiento que está dando, ¿sí? En el que está trabajando. Aquí estamos trabajando en una parte que es humanidades, ¿sí? Y con elementos de creación, más o menos, digamos, esa es la naturaleza de la carrera de ustedes. Es también interesante porque comenzamos a hablar con estas, digamos, todo el tema de sociedad, todo el mundo de, digamos, esas tecnologías que van a mediar el apartado digital de la vida, que hace parte como de ¿cómo se llama? La cotidianidad de las personas. En línea con eso, pues vamos a dirigir todo esto. Si ustedes están estudiando otra cosa, con otro profesor, con otro enfoque o lo que sea, esta clase puede llegar a ser diferente, sobre todo en los ejemplos y cuando hablemos de enfoques, ¿sí? Para la creación del conocimiento o para digamos, la metodología de la investigación. ¿Listo? Entonces, en síntesis, como estamos hablando con comunicadores y comunicadoras sociales, esta vaina va a estar metida en todo el tema de marketing y pues hacia las artes y los diseños, pero también con una parte muy importante en las ciencias sociales y humanas que nos van a hacer como que preguntarnos sobre esos factores como lo que ustedes estaban leyendo, que era la acción sin daño, el efecto, el impacto, todo esto. ¿Listo? Entonces, bueno, recuerden si me escucho entrecortado, si hay interferencia, por favor me interrumpen y yo intento solucionar acá. Vamos a darle, entonces, pido público, ¿qué es un proyecto? ¿Eso con qué se come? ¿Eso qué patas tiene? ¿Quiénes hacen proyectos? ¿Alguien ha trabajado en un proyecto? Profe, sí, el semestre pasado trabajamos en el caleidoscopio, pues es un proyecto que llevamos a cabo todos juntos y buscamos invitados, actividades pues para realizar en el marco pues de la COP, pues que ese era el tema principal el año pasado y lo del Pacífico Pues chévere. y bueno, sobre la diversidad y demás. No sé si se asistió a Sí, alguna de esas. sí. Y pregunta, ¿uno qué hace para hacer un proyecto? ¿Cuáles son los pasos? O uno como dice, voy a hacer un proyecto. ¿Qué Bueno, hace? muchas cosas. Primero, pues sería como la planificación de él, ¿no? O sea, cómo realizar
un Ujú, plan de trabajo de este porque como le decía la compañera, nosotros el semestre pasado hicimos algo, bueno, fuimos parte de un proyecto que realiza la universidad, pues cada cierto tiempo que fue el caleidoscopio, pero o sea, llegar a la finalización de ese proyecto tuvo unos pasos en donde se planificó qué era lo que se tenía que hacer, realizamos un formato PO en ujú, donde básicamente que las debilidades, las fortalezas, entonces yo creo que para llegar a realizar un proyecto se necesita eso como un plan de trabajo ujú, en donde uno, pues digámoslo así, especifique, no sé, las actividades, lo que vaya a hacer, así. ujú. Eso que acabas de decir se llama metodología. ¿Listo para todo el mundo? Los que hayan trabajado en el caleidoscopio, los que hayan trabajado en algún similar, se llama metodología del proyecto. ¿Listo? Profe, en el chat dice Alexa, uno, determinar el problema Ajá. o lo que buscamos con ese proyecto para poder plantear. Ok. ¿Solo hay uno o hay varios puntos? Es Eh, que, ya, no, uno. perdón. Hola, profe, buenas Hola. noches, hola a todos. Es que como tú dijiste que cuáles son los pasos a seguir, yo dije que antes de hacer los pasos a seguir, primero debemos de saber o determinar si realmente pues hay un problema o qué queremos hacer con ese proyecto para saber si sí funciona como proyecto, porque de nada sirve tener unos pasos a seguir, una estructura, si no vamos a hacer nada con ese proyecto. Ok. Y eso se llama problema, ¿cierto? Problema o problematizar o aquí barra barra eh, de intervención. Listo. Entonces ya sabemos, ¿cierto? Ahorita yo creo que voy a repetir, pero para que nos quede grabado, entonces, un proyecto es, digamos, una problemática que se descubre, ¿cierto? Que va en línea con una metodología y un plan de trabajo, ¿cierto? Y un plan de trabajo para solucionar el problema. Solucionar el problema o aprovechar la oportunidad. ¿Eso es un proyecto? Sí, pues también puede abarcar pues un conjunto de actividades planificadas y coordinadas que se lleven a cabo para alcanzar un objetivo específico y pues Ok. dentro de un plazo determinado y pues con eso mismo recoger unos recursos pues limitados pues para llevar a cabo todo esto porque de alguna u otra manera el proyecto lleva dinero de por medio o patrocinadores y demás. Muy bien. Eso, digamos que más o menos eso es un proyecto, sí. Entonces, es importante diferenciar estas dos cosas para que el pensamiento les dé, o sea, les permita entender estas estructuras. Lo bueno es que ya siento que todos han tenido bastantes experiencias, según lo que uno habla con ustedes, como ya están grandecitos, y ustedes cacharrean mucho, uno los ve metidos en un montón de actividades, eso es muy bueno. Ojalá las puedan poner en la hoja de vida, ojalá saquen, digamos, los recursos materializados, o sea, como los resultados y los puedan poner en su portafolio, en su, donde sea que guarden, en su Facebook, en su Instagram, no sé, donde, en su Calameo, en su, donde puedan guardar lo que ustedes son capaces de hacer. ¿Listo? Entre esas cosas, los proyectos. Esto es una experiencia muy interesante para trabajar en equipo y todo lo demás. ¿Listo? Entonces digamos que sí, esto acá reúne casi todo lo de proyectos. Importante, por aquí falta como una justificación, pero eso va despuesito, pero eso no es nada del otro mundo, entonces como que problemática o oportunidad, justificación, objetivos, eso hay como un orden allí, de eso vamos a ir hablando, y si no, pues uno busca en internet y encontramos la estructura, no hay una sola estructura, de eso voy a hablar más adelantico, sino que los pasos o los objetivos se van cuadrando según el enfoque del proyecto o según uno que le diga la experiencia. Lo que pasa es que para proyectar uno necesita experiencia, es decir, haberla embarrado, ¿sí? Por eso es bueno que se metan en cualquier cosa, así sea, no sé, hacer un sancocho, ¿cierto? En la casa, planear la cena de diciembre, porque eso nos va a dar una lógica, un sentido de cómo proceder. Uno solo aprende a hacer las cosas bien, a proyectar, embarrándola para que se puedan imaginar los futuros posibles. ¿Listo? Entonces, este caso, digamos, si no sé si los ejemplos que ustedes buscaron para hablar el día de hoy eran problemáticos. Es decir, había un problema de una situación que necesitaba hacer, digamos que unos recursos, unas actividades que necesitaba un intercambio de fuerza, información, ¿sí? Una intervención de esos ecosistemas como los que veíamos la vez anterior, ¿cierto? Ecosistemas humanos que estaban en desequilibrio
con comunidades que eran muy dependientes, que estaban en conflicto, habían sido victimizados y necesitaban la incidencia de un tercero, o sí, de un tercero, para, digamos, pasar una situación de bienestar, ¿cierto? Y eso es un problema. Pero entonces, a veces cuando nos metemos en la palabra problema, se nos olvida que a veces hay oportunidades de intervención, o sea, como para verlo en positivo. ¿Por qué? Porque aunque esto se llame investigación en derechos humanos, a veces, a veces uno lo que busca no es arreglar algo, sino visibilizar, sino potenciar, sino conectar, ¿vale? Podemos ver oportunidades de intervención. Por ejemplo, no sé, digamos que les voy a contar un ejemplo. Una comunidad de firmantes de la paz está tratando de sacar un producto basado en café con con notas frutales, un café, digamos, de tipo exportación, ¿sí? Y para consumidores especializados. Y la oportunidad que se ve, bueno, mejoremos el empaque, ¿sí? Conectémoslo con otros cafeteros para sacar nuevas variedades, ¿vale? Aunque ellos están bien, ya no están en un estado de bienestar, están, digamos, autodeterminados, vemos la oportunidad de potenciar y reconocer esos valores, ¿sí? Sea desde la memoria, sea desde los oficios, sea desde la comunidad y cómo se organiza, ¿vale? Entonces entendemos esto. Un tema no solamente es un problema, casi siempre lo encontramos como problematización y bla, 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 pero simplemente se va a hablar, ¿sí? De los valores, ¿sí? Y de la importancia que me puede dejar entrar ahí a la persona que, que se conectó. Que se conectó, porfa, para no salirme de acá porque salimos de la experiencia. Como que ya se lo dieron, profe. Dale, muchísimas gracias. La Soco es una barraquera. Listo. Ya, sino que acá vamos a hablar, ¿sí? De qué lo vemos nosotros como valioso para intervenir y qué, digamos, fuentes o que esto se llama datos objetivos, ¿sí? Información objetiva me está diciendo que hay una necesidad de intervención, sea para pasar de una situación problemática a una situación de bienestar o para, digamos, resaltar o conectar diferentes valores que proyecten una sociedad, ¿sí? Una comunidad. Entendamos valor, qué pena, hay que estar ladrando el perrito. Entendamos valor como el beneficio percibido, ¿sí? Como lo que es importante, como lo que resulta valioso desde la visión de estas personas, ¿sí? Entonces, no sé, a ellos les parece muy importante, por ejemplo, a los del café, que estén todos los gráficos, toda su cosmovisión, ¿sí? Ay, alguien está hablando por ahí, por favor, cierra su micrófono, eh, que no está hablando sobre el tema, que están ahí como haciendo otra cosa. Em, Resaltar, por ejemplo, los tejidos que ellos tenían, el tipo de aves que se veían, la montaña, ¿vale? Y para ellos eso es valioso y resulta que no solo ellos perciben eso como valioso, sino algunos consumidores que tienen, digamos, el ojo en estas comunidades que están resurgiendo después del conflicto, conocer, digamos, lo que la guerra y el conflicto estaba oscureciendo y eso pues termina siendo un producto totalmente valioso para un consumidor por allá. ¿Listo? Entonces, esta definición que ustedes dieron está buenísima. Vamos a ver aquí al ladito que dice. Voy a echarlo para acá arriba. Ay, no, ya lo arruiné. Un momento. Siempre me enredo por acá. Aquí. Entonces, en línea con lo que estaban diciendo, siento que tienen mucha razón, ¿cierto? Venga, yo corro esto para acá. Bueno, colocamos aquí a don Miguel. Miguel Cross era un tipo que, digamos, planteaba metodologías para ingeniería, diseño y producción, ¿sí? Pero resulta que si uno le sigue la línea a esa metodología, vamos a llegar hasta medios de comunicación y proyectos de creación, ¿sí? Algo parecido a lo que hacemos a veces en comunicación social. Entonces, pues copiamos y pegamos esto para que nos permita entender desde nuestra área del conocimiento. ¿Listo? Que junta tecnologías de la comunicación, ciencias sociales y humanas, etcétera. Listo. Entonces, desde ese orden de ideas y un poco aquí copiándonos de lo que escribieron ahorita, el proyecto es una serie de actividades planificadas, como ustedes lo decían, que tiene un objetivo específico y un resultado deseado. Es decir, sabemos qué hay que hacer, hasta dónde, ¿cierto? Tenemos una estimación de lo que deseamos obtener.
Hay una orden de estimación de recursos, como ustedes lo decían, esto es limitado. Si nos ponemos a hacer esto hasta siempre, se nos acaban los recursos. Generalmente trabajamos con recursos de organizaciones, de entidades, de empresas, y pues no podemos estar toda la vida ya. Es, digamos, uno de los rayos que tenemos con ciencias sociales y humanas, porque las palabras metodologías, objetivos, planificación, surgen de, digamos, esas ciencias duras, ciencias exactas, y un poco nos obligan a que en el sistema en que estamos viviendo y trabajando, tengamos que plantear un inicio y un final para las cosas para demostrar si eso tuvo eficiencia, si tuvo impacto o no. ¿Listo? Luego vamos a hablar, digamos, de los objetivos y las cosas subjetivas. ¿Listo? Ahí vamos. ¿Qué más es un proyecto? Vamos a ver acá. Aquí aparece el tema de los recursos que nos hablaban aquí. Recursos, no solamente la plata, sino que es la tecnología, la dura y la blanda, es decir, los chécheres, los aparatos, las cámaras para tomar fotos, los dispositivos para transformar materias, y si tenemos, digamos, vamos a hacer no sé, una comunidad que tenga que su manera, digamos, de alcanzar un estado de bienestar sea, no sé, produciendo piña y esos sembrados de piña, pues aunque tienen una historia, pues necesitan, digamos, unos elementos para que pues, el producto sea viable y podemos hacerle pues todo el seguimiento, ¿sí? La fuerza muscular, el conocimiento de las personas también resulta ser un recurso valiosísimo en el enfoque de acción sin daño de esta asignatura, y las habilidades, y por acá van a quedar aquí están como disueltas la palabra capacidades. ¿Listo? No podemos proyectar con capacidades imaginarias, capacidades no comprobadas, porque pues los objetivos van a salir chuecos, porque vamos a arrasar con digamos, esas instalaciones de las personas, ¿sí? Y podemos comenzar pues a un poco a dañar a lo que no queremos, a maltratar, a pasar por debajo, a pasar por encima de las personas. Bueno, ya saben, el conocimiento del experto, ¿sí? El conocimiento del quien llega a estos nuevos ecosistemas debe estar alineado con pues la realidad de las personas. ¿Listo? Entonces, otra vez, entonces, digamos, es un conjunto de actividades planificadas, ¿cierto? Que espera un resultado, que tiene un objetivo y que va a alinear los recursos que tenemos, los recursos humanos, los recursos temporales, monetarios, etcétera. Listo. Ahorita voy a borrar esto acá, y voy a guardar esto aquí para que puedan ver. Entonces, como les dije, vamos a hacer unos rayoncitos por acá, ¿sí? Y como los proyectos se van a configurar según el área donde se encuentren. ¿Listo? Pues miren dónde está la comunicación social. Entonces tenemos una parte acá donde muy cerquita ciencias aplicadas, ¿cierto? Como estas ciencias exactas, ciencias sociales, de aquí para acá son ciencias, bueno, de aquí para allá son ciencias duras, es decir, que van a ser de un orden predictivo, matemático, estadístico, ¿cierto? Y de aquí para acá vamos a tener subjetividades que son todo lo que evita en el sentir de las personas. Y acá hay una clave entre estas dos cosas para diferenciarlos, y es que acá, digamos, hay elementos que podemos contar, elementos objetivos, elementos tangibles y cuantificables. Es decir, un ejemplo así rapidito, o sea, para comunicadores sociales, a este lado vamos a hablar de lo que más le gusta hablar a las personas, ¿cierto? Las imágenes o los programas de televisión que más le gustan a las personas. Las personas tienen unas opiniones, ¿cierto? Y hacia el lado de acá tenemos likes, tenemos encuestas, tenemos comportamientos, tenemos compras, tenemos suscripciones, ¿sí? Ante, no sé, Netflix, o cuántas reproducciones tiene un video, ¿sí? Y acá con eso podemos llegar a deducir cómo se comporta, digamos, el sentir de las personas, ¿sí? Y cómo van a interpretar esa realidad. ¿Listo? Objetivo, subjetivo. En ese orden de ideas, cada una de las ramas del conocimiento, ven que aquí están como las carreras o las diferentes disciplinas que uno puede llegar a encontrar. Tenemos por este lado, miren las artes, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué están cada uno de estos elementos acá, pero miren dónde está el diseño, dónde está la arquitectura, la medicina, que tiene un componente social importante, la comunicación social, que tiene una parte muy cercana a estas disciplinas de la creación,
sí, que están como por acá, una pata súper, 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 estas son puras disciplinas de la creación, que van a interpretar un sentir y le van a dar forma, pero también una parte acá en la parte exacta de esa preocupación por el comportamiento humano, porque no podemos decir cosas que no tengan, por ejemplo, o sea, si uno no está seguro, dice presuntamente, si no hay pruebas tangibles que el derecho y la legislación me vaya, que yo pueda coger y citar, entonces mire el documento, mire esta serie de investigaciones, mire la cantidad de pruebas que tengo, ¿cierto? Entonces esto va a ser muy importante para la comunicación social también. Y miren cómo nos distribuimos. Por aquí estoy yo, ¿sí? Por aquí está mi amigo el arquitecto, que le importa a la sociedad, pero un poquitín, es más funcional que otra cosa. ¿Cierto? Miren acá, la medicina con una pata en sociedad, matemática tremendamente natural y exacta, antropología, ¿sí? Una rama que va a buscar explicar, como la sociología, explicar el comportamiento el comportamiento de las personas, el desarrollo como seres humanos desde una visión exacta, y la sociología que va a hacer lo mismo desde las conexiones entre humanos. Y miren acá cómo estamos. ¿Listo? Acá estamos claros, ¿cierto? No hay novedad. Según donde está ubicado comunicación social. Manito arriba si todo bien. Si no, ahora el micrófono. Vale, listo. En ese orden de ideas, los proyectos que uno suele hacer, ¿cierto? Según la rama del conocimiento donde se monte, van a estar enfocados con esos objetivos específicos. Miren, humanidades con interpretar y comprender, explorar y evocar, estudiar, bueno, aquí de pronto estudiar solamente predecible, no, porque vamos a estar en la rama de humanidades, pero si nos vamos, esperen un momentico, listo, acá. Entonces, esos proyectos van a estar enfocados en, como le venía diciendo, una serie de objetivos que se deben alinear según cómo funciona cada rama del conocimiento. Hacia las ciencias naturales, biología, medicina, sistematiza, se analiza, las ciencias exactas, se replica, se predice, ¿sí? Se estudia un fenómeno y se explica y se predice cómo va a ser a partir de unos modelos matemáticos. Entonces, suponiendo que acá está la señora María, doña Paula, y doña Paula tiene un puesto de empanadas, ¿cierto? ¿Cómo es un puesto de empanadas? Pues tiene la vitrina, ¿cierto? Y em, digamos que un proyecto que estuviera enfocado en este orden de ideas, aquí está la vitrina, aquí están las empanadas. No sé si entiende. La empanada acá dentro, que está el bombillo que las mantiene calientes. ¿Sí? El bombillo. Está ahí súper exacto el dibujo. Entonces, desde este modelo de acá, ¿cierto? Doña Paula, lo que diría es, ¿cuántas empanadas me consumo? ¿Cierto? Voy a estudiar cuántas empanadas necesito preparar para vender, ¿cierto? Y quiero decir, eh, digamos, la cantidad de empanadas que necesito hacer para que cuando lleguen los clientes, pues no pasa nada. Entonces ella lo que va a hacer es que la primera vez saca un montón de empanadas, ¿cierto? Y va a sistematizar cuántas veces, digo, cuántas empanadas se venden en una noche, ¿cierto? Y cuántas empanadas se venden por hora, sí, a cómo las está vendiendo. Va a analizar qué día se vende más o qué día se vende menos, ¿cierto? Y lo que puede hacer ella es decir los días de la otra semana cuántas empanadas necesita hacer, ¿sí? En un modelo, digamos, positivo, muy por acá. Por el otro lado, aquí en Humanidades, doña María Paula lo que buscaría sería entender qué es lo que más le gusta a las personas, ¿sí? ¿Será que la carnita? ¿Será que el sabor? Entonces le pregunta, ¿usted qué siente? ¿Le gusta el ají? ¿Le sirvo ajicito? ¿Sí? Y lo que va a pasar después es que ella a partir de lo, no sé, como atienda a la gente, ¿cierto? Puede llegar a evocar, generar afinidad, ¿cierto? Puede comenzar a interpretar según ella cómo actúe, según el tipo de empanada que venda, según el tipo de productos con los que acompaña la empanada, según la temperatura de la empanada, cómo eso va a alterar o cómo puede llegar a comprender la experiencia de las personas. ¿Será que si yo pongo sillitas, digamos, se pueden generar lazos sociales y eso me genera más venta de empanadas? O al menos que las personas sean más amables y vengan más seguido, ¿sí? Y ¿sí me entienden? Entonces, subjetivo y aquí, digamos, predictivo. ¿Listo? Eh, Genial aquí el ejemplo de modelos del conocimiento, con áreas de conocimiento con la venta de empanadas.
¿Listo? Acá mucho sentir, mucha realidad de las personas, ¿cierto? Entender, empaparse, empatizar. Acá, predecir, analizar, estudiar y escalar y replicar significa que si ella quiere abrir otro puerto de empanadas, como ya tiene todo el sistema, todo el proceso montado, pues se lo lleva y lo hace ella, ¿cierto? Pero ella debe entender que si se va a cambiar, digamos, de una esquina a la otra, los grupos de humanos de personas actúan diferente. Entonces, las relaciones sociales, el sentido y las expectativas van a ser diferentes y pues van a tener efectos sobre esto. Eso porque se los digo. Eh, bueno, voy a saltarme aquí un momentico, porque en un inicio, esos enfoques cualitativo y cuantitativo, como se ve allí, es decir, lo matemático y lo subjetivo, lo predecible y lo interpretable, lo empatizable, por así decirlo, digámosle así, esa palabra no existe, pero bueno, es lo que uno adquiere a partir de la empatía, de la vinculación, de la vivencia, de la experiencia, y acá a partir de la aplicación y predicción del comportamiento humano a partir de modelos matemáticos. Inicialmente funcionaban así. Es lo primero que vemos en ciencias, por allá en la modernidad, es decir, despuesito del Renacimiento, es que comienzan a aparecer matemáticos, arquitectos, políticos, y todo eso va a funcionar si uno busca historia de la ciencia, de esos modelos, pues como ellos hacían, era pura matemática. Entonces yo no sé, le daba como curar los medicamentos ahorita. Entonces hay viruela, ¿cierto? Entonces si el pueblo tiene 120 personas, tiene esta vereda, ¿sí? Entonces voy a analizar, pues, cómo se comporta la viruela acá. Entonces, como de esas 120 personas, 80 personas que tienen vaca, ¿sí? Al 90% de las personas no le dio viruela. Entonces, la vaca tiene un efecto sobre la inmunidad a la viruela, ¿sí? Y eso es matemático. Mientras que por acá, esto ya surge despuesito de las eras industriales, es decir, en el 1900 por allá. Comienzan a surgir estos modelos porque, digamos, la sociedad se comienza a complejizar de una manera que la matemática no puede explicar, ¿sí? Bueno, yo digo que es en el 900 por otros autores, ¿sí? Aparte de Nigel Cross y esta gente que hemos venido hablando, pueden decir que hay otras fechas, ¿cierto? Pero lo que va a pasar acá es que se le comienza a dar espacio al sentir, a la opinión, aparecen nuevas, digamos, nuevas maneras de entender esa sociedad compleja que va más allá de cómo se comporta un número, de cómo algo tan fácil como usted cómo cuantifica, ¿sí? Cómo cuantifica y cómo predice, no sé, el tipo de muchachos que le va a gustar a las muchachas ahorita en el 2030, ¿cierto? O las que le está buscando en el 2025, ¿sí? Si usted tiene un problema de amor, cuántos acetaminofén le dan a uno para que le deje de doler el corazoncito cuando le terminan y tiene tusa? ¿Sí? Entonces, este tipo de conversaciones, mucho desde el sentir, desde la evocación, son más como hacia cerquita de estos 2000 que estamos viviendo ahorita. Antes, digamos, se intentaba pues solucionar a partir del experimento. Sí, con 1000 personas les metíamos electrochoque hasta que le quitara la tusa, ¿cierto? Pero acá aparece pues la psicología, el mercadeo, la comunicación, el diseño, las humanidades. Y las artes pues se terminan de consolidar como otra disciplina que interpreta ese sentir de la sociedad. Entonces, actualmente funciona más o menos así. Lo que tenemos ahorita es que, ya saben, entonces aquí lo que es más rojitos es un enfoque, unos objetivos de orden cualitativo, es decir, basados en el sentir, en la opinión, en lo que no es medible, en lo que está dentro de la cabeza de las personas, mientras que lo cuantitativo es lo objetivo, lo cuantificable, lo que yo puedo sumar con los dedos, que yo puedo meter en un modelo matemático y entender cómo va a funcionar. Las encuestas, las votaciones, entonces, buenísimo porque hacen votaciones preelectorales para saber más o menos cuál es la opinión de las personas. Y esto que estamos viendo acá, enfoques mixtos en las áreas de conocimiento, tiene que ver con lo siguiente. No podemos saber qué tiene la gente en la cabeza a menos de que la torturemos o le demos suero de la verdad o hagamos, no sé, algo para sacarles información. Lo tenemos que pasar a un orden que podamos entender y que podamos ver objetivamente. Objetivamente, todo lo que sea real, tangible, percibible, ¿sí?
medible, ya dije, como que lo podamos medir con algún tipo de instrumento, ¿sí? Ahorita vamos a hablar sobre los instrumentos, a comenzar a entender qué es lo que está pasando. De nuevo, son los likes, ¿cierto? ¿Qué tipo de muchachos le gustan a las muchachas de 2025? Veamos cómo se están comportando los likes, veamos cuántos videos y de qué tipo están viendo las personas, ¿cierto? Y comenzamos a cruzar un montón de información para entender qué es lo que está pasando en la cabeza de las personas. ¿Listo? Y es la manera de entender acá, la mayoría de las veces. Veces, digamos, tenemos que ir a campo, ¿sí? Por ejemplo, hacer algunas entrevistas, ¿cierto? Tenemos las entrevistas y según de lo que estén hablando ahorita después del descanso, les muestro un ejemplo sobre entrevistas, cómo hacer, digamos, eso se llama análisis del discurso, que yo creo que ya lo han hecho, cómo consolidar, digamos, focus group, ¿sí? Cómo entender qué es lo que está pasando con los focus group. Ahorita vamos a ver, digamos, unos ejemplitos de eso y podemos hablar de eso, me acuerdo. Listo, entonces a veces a veces simplemente se puede llegar y comprender lo que están sintiendo las personas, pero viviendo en el contexto. ¿Listo? Pero a veces toca hacer las dos cosas, ¿sí? Para contrastar lo que está sintiendo y pensando la gente con cómo se manifiesta eso en el mundo real. ¿Listo? En el mundo físico, porque digamos que los sentidos también son reales, pero pues ocurren en un espacio subjetivo. ¿Listo? ¿Está ahí me han entendido? Áreas de conocimiento, maneras, digamos, de abordarlo. Y vamos a hablar con un ejemplo así rápido. Entonces, después de toda esa cháchara, los proyectos generalmente tienen esta estructura. Lo que debe ocurrir es que usted, cuando plantee el problema u oportunidad de la que estábamos hablando al principio, cuando usted lo descubra y lo documente y lo plantee, usted eso tiene que estar conectado con los objetivos, tanto en forma como en fondo. Es decir, si mi problema es entender por qué doña Paula vende o no vende empanadas, cuando yo escriba los objetivos tengo que mencionar a doña Paula como sujeto, a las empanadas como fenómeno, ¿sí? A las otras personas como participantes que tienen interacción con el sujeto, ¿cierto? Debo definir unos indicadores conectados con esta misma realidad, es decir, son subjetivos, entonces, ¿qué le gusta más a las personas? Si son objetivos cuantificables, cuántas empanadas se están vendiendo para determinada cosa. Además, debo entender acá, un indicador también puede ser el tiempo para delimitar mis objetivos. Como lo decían ustedes, esto no es infinito. ¿Listo? Tenemos que poner unos resultados esperados, ¿sí? Por la parte de los objetivos son el planteamiento del problema, alcances relacionados con esos objetivos, ahí, María no se alcanza a ver, corro esto para acá, alcances, luego si planeamos el paso a paso, es decir, miren que planteamos el problema, ¿cierto? Objetivos, definimos cómo medir esos objetivos, vamos a tener unos resultados, lo cuadramos, bueno, estos alcances deberían estar como por acá, porque van a, digamos, delimitar cuánto tiempo, cuántos recursos, cuántas personas yo voy a determinar, voy a invertir, o voy a desgastar o lo que sea, para obtener eso, para alcanzar esos objetivos. Yo decir, hasta aquí. ¿Listo? Entonces acá sería, si es las empanadas de Doña Paula, sería cuántas noches voy a ir a tomar en datos, por ejemplo, cuántas personas le voy a preguntar para ver qué se vende, cuántas empanadas estoy dispuesto a sacrificar, cuántas voy a hacer para tener en cuenta esos indicadores, qué tipo de empanadas voy a hacer, si son solo con carnitas, si son muy tostadas, si son empanadas vegetarianas, si tiene ají del rojito, del amarillo, de maní, ¿vale? Ahora sí determinamos la metodología que tiene que ver con el cronograma y con el paso a paso para cumplir, digamos, esos objetivos, esos alcances determinados. La metodología va a estar compuesta de una serie de objetivos, ¿vale? Ordenados de determinada manera, una serie de pasos, pasito a paso. Entonces, igual vamos a hablar de eso ahorita. ¿Ustedes han visto esto antes? Pues chévere que lo puedan contrastar. Si no, pues, si tienen preguntas, ahorita las hacen. ¿Listo? Este ejemplo va a estar con un huevo revuelto. Va a ser el proyecto, aparte de las
de las empanadas de doña María Paula, pues vamos a tener un huevo revuelto. Si ustedes ven acá hay como un circulito, una maquinita, ¿cierto? Digamos que es una licuadora, en la cocina, lo que sea. Para mí, los proyectos son una máquina de procesar información, procesar materia, ¿sí? Que se planea conceptualmente. ¿Cómo así? Es como esos planes de los que ustedes hablaban al principio van a estar enfocados en generar una serie de transformaciones con unos resultados esperados y unos resultados, digamos, pues no esperados a veces, ¿cierto? Vamos a tener como si aquí están todos los recursos, ¿sí? Estos son todos los recursos con los que yo estoy contando. Aquí de pronto me falta la fuerza muscular, ¿sí? Que es de la persona que estoy contando. El proceso va a ser hacer un huevo revuelto, ¿cierto? Entonces, miren, va a entrar en esta máquina de transformar información y de transformar recursos y de transformar materia. Van a entrar sartén, mantequilla, huevos crudos, de gas, fuego, sal, receta, y por acá me falta la fuerza humana, que es y la palita con la que voy a revolver los huevos, ¿cierto? El problema o la oportunidad es que, pues necesito hacer un huevo revueltos porque tengo hambre, ¿cierto? Objetivos. El objetivo es hacer un huevo revuelto que quede sequito, que no vaya a quedar muy mojado, ¿vale? Y que quede bien de sal y todo lo demás. Los indicadores, aquí en el siguiente apartado vamos a ver cómo son los indicadores de este huevo, cómo lo quiero de salado, cómo lo quiero de seco, cuánto tiempo lo voy a dejar para que no se me pegue. Los resultados esperados, los resultados y alcances esperados, pues van a ser pues que el huevo me quede bueno, ¿cierto? Espero que el alcance, pues solo tengo como 15 minutos de tiempo invertido, solo tengo 3 huevos, ¿cierto? Tengo una boquilla, tengo una onza de mantequilla, un tarro de sal, ¿vale? Y luego con todo eso yo voy a terminar la receta, y esta es la receta, para hacer el huevo. Y las salidas serían la sartén caliente sucio, el calor nuevo, valiente. Miren que siempre va a haber una transformación en las entidades que van a estar vinculadas con este proyecto. ¿Listo? Y la metodología son los pequeños objetivos, los objetivos específicos que van a surgir de ese objetivo general. ¿Cómo así? El objetivo general es hacer un huevo revuelto que quede sequito y quede rico, que no vaya a quedar muy salado, ¿cierto? Y servirlo acá en un platico. Los objetivos específicos en esta metodología serían tiene que tener un orden según el resultado esperado, ¿cierto? Tiene que tener un orden que va más o menos eh, no sé uno qué hace, prendo la estufa, pongo a calentar y a derretir la mantequilla. Mientras tanto, casco los huevos, los reviso que no estén malos. Entonces, prendo la estufa, ya listo la sartén con la mantequilla, casco los huevos y los reviso, o batirlos en un plato, o batirlos directamente en la sartén. Luego los pongo en la sartén, los revuelvo y le pongo pues la sal deseada y luego después de un tiempo los saco y ya los tengo. ¿Sí ven? Entonces van a ser cada uno de los pasos que tenemos acá. Esto que tiene que ver con comunicador social y proyectos basados en la restauración de derechos humanos y la intervención y todo lo demás, pues todo, porque según yo cómo vaya a cuadrar eso, pues tengo que alterar el orden de los resultados. ¿Qué tal si yo vierto los huevos antes de calentar el sartén, ¿cierto? Yo pongo no sé, echo los huevos sin cascarlos, sin revisarlos en el sartén y de último le echo la mantequilla. Si yo tengo unos resultados esperados y unos alcances definidos, los objetivos tienen que tener un orden lógico. Si me quiero poner los zapatos, sí, con medias para que no me talle y amarrar, no puedo amarrarlos, ponerme los zapatos encima de las medias. No tiene sentido. Entonces, para uno entender qué debo hacer, primero puedo revisar, eso lo vamos a ver en la siguiente clase llamada fuentes, ¿sí? Fuentes y recursos de información, lo puedo hacer consultando en antecedentes, que por ahí en los proyectos uno siempre coloca antecedentes para saber qué se ha hecho y cómo se ha hecho, para hacer un poquito eso llamado benchmarking, como ir a mirar qué han hecho otros para yo pues abstraer o hacer algo diferente. ¿Listo? O si no, puedo partir de mi propia experiencia, eso se llama como conocimiento empírico. Es decir, como ya he hecho esto antes, pues voy a ensayo a ver cómo queda. Pregunta aquí, ¿entendieron metodología de proyecto y la estructura proyectual con el ejemplo del huevo? Manito arriba si sí, abre el micrófono y pregunte si no. ¿Listo una sola persona? ¿Entendió? Bueno, 2 personas. Bien.
Continuemos, ya casi acabamos. 3 personas. Listo. Vamos a hacer una comparación así rapidita entre estos enfoques. Yo creo que ya los han escuchado antes en bibliografía, en la academia. Uno escucha muchos cuantitativos y cualitativos. Esto ya lo vimos. Y luego vamos a ver estructura de cómo escribir esos objetivos. ¿Listo? Esto ya lo vemos. Miren lo que nos falta, ¿vale? Faltan 4 diapositivas. Entonces, todo va a ser con el ejemplo del web. Enfoques cuantitativos como las ciencias duras, exactas, medibles, estandarizadas, replicables y predecibles, de las que hablamos ahora al principio. ¿Listo? De lo que pasaba por allá después del Renacimiento, en la modernidad, cuando aparecen las fábricas, la ingeniería, la matemática, todo esto, la estadística, la medicina, va a estar muy metido acá. ¿Qué es lo que yo puedo demostrar? ¿Qué es lo que yo puedo medir? ¿Qué es lo que yo puedo hacer visible o perceptible para poder contar? Los likes de un video, la cantidad de reproducciones, los votantes en una urna, ¿sí? Las encuestas de opinión, ahí están. Estamos hablando del ejemplo del huevo, va a ser el tiempo de cocción medido en minutos o en segundos, cantidad de huevos, unidades usadas, huevos buenos y huevos malos, la temperatura de cocción, la cantidad de gramos de sal, si son 5 gramos de sal, el tiempo de batido, entonces tiempo de cocción versus tiempo de batido son variables, si hay una cantidad de variables, y la cantidad de ingredientes que voy a utilizar. Si esto yo le echo un huevo y un poquito de cebolla, lo vuelvo perico. Si lo bato y lo dejo quieto, no lo bato. O sea, lo bato una sola vez, un ratito, y luego lo vierto, pues se vuelve tortilla. Y el resultado del proyecto va a ser diferente. ¿Listo? Cuantitativo, todo lo que tenga unidades y yo pueda medir, digamos, de manera concreta. 1, 2, 3, 4, 5, 30%, 50%, ¿sí? Grados centígrados, inclinación, minutos, segundos, todo lo que sea medible con algún tipo de instrumento. Si yo lo puedo medir con un reloj, con un contador o con un calendario de 10, es cuantitativo. ¿Listo? Si yo lo puedo contar con los dedos o tiene un número por ahí, es cuantitativo. ¿Listo? Por un lado están los cualitativos. Y como les dije, esto está en el mundo físico, sí, lo puede observar, cualquiera lo puede observar, y esto está en la cabeza de las personas. Se va a manifestar con el comportamiento, se va a manifestar con las actividades, eso se va a manifestar con los relatos, se va a manifestar con el estilo de vida de las personas, se va a manifestar con la cultura de las personas, ¿sí? Todo esto está metido, esto lo vimos también en estética, está metido por allá en el aparato subjetivo de las personas, es decir, cómo siente, cómo ve, cómo interpreta, ¿sí? Lo que le gusta, su historia, sus recuerdos, sus memorias. Listo, la siguiente clase vamos a hablar bastante de memorias, tiene mucho que ver con esto. Cada uno lo que hace es que describe, contextualiza, comprende, uno experimenta, entonces, bueno, no sé, vamos a reconocer, esto fue hace unos añitos, unos periodistas bien locos, se fueron a reconocer un rito de una tribu por allá en el profundo Amazonas, con la picadura más fuerte de todas, que es de una cosa que llama, un insecto que se llama la hormiga bala. Pues uno cómo entiende esta gente que tiene en la cabeza, no hablan muy bien idiomas occidentales, entonces no hablan español, no hablaban nada. Entonces, ¿qué hicieron estos berracos? Pues se pusieron los guantes con las hormigas y comenzaron a alucinar, a hacer todo el ritual para entenderlo, para poder hablar de él, para poder hablar con ellos, ¿sí? Comprender qué es lo que está pasando allá, no como un observador externo, porque uno puede decir, no, pues muchos tontos, ¿para qué se dejan picar la mano, no? Y esa es como nuestra condición. Llega el observador externo con toda su subjetividad prendida, digamos, esa condición de superioridad, ¿sí? Y pues va a pasar por encima del sentir y la realidad de las personas. No. Ejemplos con el huevo, el tipo de cocción. Entonces, ¿qué cocción le gusta más? Que esté tibio, que esté duro, que esté como revuelto, en tortilla, tamaño del huevo, si es doble A, triple A, chiquitos como los de Lara, ¿sí? Percepción de la temperatura, entonces uno lo que hace es como que ve por encimita a ver si ya está bien caliente la paila antes de proceder, esto se lo da la experiencia, si esto es pura experiencia. ¿Cómo quedó el huevo? No, pues se le quemó, se le pegó, quedó bien cocido, quedó aguado, quedó crudo. El olor, ese huevo está picho. Una vez olí un huevo así, estaba picho y pues me vomité, no volví a comer huevo en 3 meses, una cosa así. Homogeneidad del batido, entonces a mí me enseñó mi mamá, estoy dando ejemplos, sí, de estas subjetividades, me enseñó mi mamá que si yo bato
constante, obtengo un resultado, pero si lo bato un poquito lo dejo ahí y me queda feo el huevo. El sabor, ¿sí? Si no lo he batido bien, pues afecta el sabor. Color, textura, estos son como hablan de la experiencia y de de la percepción de las personas que está ligada a la subjetividad. Vamos a hacer otra vez el garabatico que hacíamos antes. Esto lo hago en producto y consumo, esto lo hago en estética y también lo hago acá. Entonces, viene el estímulo, ¿cierto? Esta es la cabeza de las personas, viene un estímulo y acá tenemos recuerdos, tenemos vivencias, tenemos emociones, tenemos marcos de interpretación vinculados a la cultura, a las creencias. Y lo que va a pasar acá, estos procesamientos y las emociones o opiniones que resulten, van a estar vinculadas a la subjetividad de las personas. Entonces, imagínense qué es lo que va a pasar cuando interactúe con cada una de estas cosas y cómo va a ser el resultado digamos, de ese proyecto que es hacer un huevo. ¿Listo? Por lo menos a mí me gustan los huevos sequitos. Hay gente que le gustan los huevos mojados. Y uno va a la panadería, no sé, vamos a desayunar especialmente. Entonces vamos a la panadería a desayunar, ¿cierto? Y allá solo hacen huevos mojados. Entonces no me gustan los huevos de allá. Y la mayoría dicen los huevos más deliciosos que he comprado en toda la vida. Experiencialidades diferentes. ¿Sí me siguen hasta ahí? Ya casi acabamos esta parte para irnos al descanso. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, eso ya lo vimos, ¿sí? Digamos que las ramas del conocimiento tienen un comportamiento antes, como van ahorita, digamos, en el apartado contemporáneo para aproximarse a los fenómenos, pues tiene un enfoque mixto, porque digamos que a eso también le importa la opinión y el sentir de las personas, y acá necesitan herramientas objetivas para ser visibles y explicar e interpretar los fenómenos subjetivos que están pasando. ¿Listo? Ahora, esta parte es importante porque nos debería dar como resultado una buena estructuración, sobre todo de los objetivos, donde se hable, digamos, del alcance, donde se hable de las personas o recursos implicadas, ¿sí? Y que podamos meter por ahí un indicadorcito. Entonces, esos objetivos, como usted lo decía, es un estado deseado, son finitos, no los voy a hacer para siempre porque en el sistema en el que vivimos funciona así, ustedes tienen una vida, tienen un horario laboral, ¿cierto? Tienen, digamos, otras actividades en las que tienen que repartir el tiempo para pues, que les alcance. Comer, dormir, sí, recrearse, trabajar también y todo lo demás, ¿vale? Finitos. Los recursos que nos dan son finitos, llevan a decisiones y acciones, es decir, según el panorama que nos encontremos, pues vamos a reconfigurar el objetivo alcanzable según los recursos que tenemos y las habilidades con de las personas con las que estamos trabajando. Ay, perdón. El equipo de trabajo, sí, con las que yo me voy a campo, con las que yo me siento a proyectar, como las personas que voy a intervenir, que voy a conectar, que voy a entrevistar. ¿Listo? Entonces, tenemos en muy, muy, muy presente eso, el tema de habilidades, recursos y capacidades. Que podamos poner objetivos realizables, ¿cierto? Con unos indicadores, sensatos, ¿sí? Entre otras cosas. Y van a servir como punto de referencia para controlar el proyecto. Como les dije antes, está el proyecto general, ¿sí? Perdón, el objetivo general, vamos a decirle objetivo general, que va a determinar qué es lo que yo quiero hacer en el proyecto, qué quiero alcanzar, ¿sí? Hasta dónde quiero llegar. Y acá adentro hay una serie de pasos, paso uno, paso 2, paso 3 y paso X, que yo voy a seguir en determinado orden, ¿sí? Para alcanzar ese proyecto. Entonces, para controlar el proyecto. Entonces, por ejemplo, yo sé que para esto voy a determinar una cantidad de plata, una serie de recursos, una serie de tiempo, y necesito pues que pase algo, que haya un entregable acá, que haya una manifestación para alimentar y continuar con el siguiente paso. Un ejemplo de un trabajo de grado que estoy asistiendo, en hacer, digamos, un reportaje de algo que pasó en Viges durante el estallido social. Necesitamos, primero, acercarnos a la comunidad. Segundo, identificar personajes que hayan participado de la población jóvenes. Tercero, hacer las entrevistas, una cantidad de entrevistas. Y cuarto, construir, digamos, los relatos. Entonces, esto de tener un orden, de tener un alcance, digamos, en determinado momento de este mes cortamos acá y dijimos ya no más buscar, ya no más entrevistas, porque tenemos que cumplir estos dos.
Le dimos unas 3 semanas a esto, ¿sí? Fue las entrevistas y todo lo demás. Y acá en el procesamiento y la elaboración estamos, pero si nos pasamos de acá, no alcanzamos a mandar el documento. Por aquí hay una fecha límite de 11 de abril. Objetivos generales, objetivos específicos y indicadores para controlar cómo va andando el proyecto. Miren cómo se deben de escribir. Entonces, un verbo en infinitivo. Entonces, para el caso del huevo, entonces queríamos preparar verbo en infinitivo, que es como lo que tenemos que poner. Un huevo frito, o sea, el sujeto que va a estar vinculado, entonces vamos a preparar un huevo frito. Acá ellos iban a entrevistar unos jóvenes que participaron, por ejemplo, en menos de 5 minutos o en poquito tiempo, según el indicador que yo vaya a poner para hacer el control del proyecto. En 3 semanas, 2 semanas, ¿sí? Para obtener un huevo con clara firme y yema líquida resultado esperado. Entonces voy a hacer algo con alguien, si puedo hablar sobre algún indicador bien, como para enfocar el objetivo, y voy a hablar sobre esto para qué, ¿sí? En una frase simple, ¿sí? ¿Entendemos? Más o menos así se debe escribir con esta estructura. Eso. ¿Es una pregunta o es una afirmación? Un todo bien. Me imagino que un todo bien. Listo. Así se debe armar un objetivo para los proyectos. Em, y miren los verbos que vamos a utilizar. Recuerden que si tienen una pregunta, abran el micrófono, siéntase libre, me interrumpen. En las áreas de conocimiento en las que estamos, miren el tipo de verbos que podríamos llegar a utilizar. Hay una cosa que se llama taxonomía de Bloom, pero hay un montón de taxonomías. Taxonomía de Bloom, ¿sí? Que fue alguien que se puso la tarea de establecer cómo vincular estos verbos con, digamos, las intenciones que uno tiene. Si yo voy a explorar o evocar a alguien, pues tiene que estar vinculado con la materialidad, con el oficio y con las emociones. Si yo voy a interpretar y comprender, tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, el sentir, ¿cierto? Si voy a estudiar y predecir, tiene que ver con cómo se comporta, no sé, cuántas unidades, cuántas lo que sea, escalar y replicar. Entonces, si yo me llevo esto a otro lado, ¿cómo se comporta? ¿Listo? Entonces, más o menos así se definirían los verbos. Lo bueno es que en Internet podemos encontrar un montón de definiciones y de ideas para darle forma a sus objetivos, ¿sí? A veces que es importante hacer cosas, em, plantear objetivos, pues, como con la mesura que nos pide esto acá, según los recursos, según lo que sea, ¿cierto? Por ejemplo, yo les pedí que analizaran un caso. ¿Qué tal que se le hubiera pedido a cada uno a cada estudiante que analizara 5 casos? No tiene mesura, no tiene sentido eso, y capaz si no hubiéramos alcanzado a llegar con nada, ¿verdad? Entonces, como que hay que evaluar uno hasta dónde puede alcanzar con los recursos tecnológicos, las habilidades y las capacidades de las personas que tenemos a disposición. Indicadores. Esto tiene que ver, aquí es rapidito, tiene que ver con lo que hablamos ahorita de esos enfoques cualitativos y cuantitativos. Indicador cualitativo tiene que ver sobre la experiencia de las personas, cómo le sabe, cómo le gusta, le parece, cómo lo ve, cómo lo percibe. Y los cuantitativos tienen que ver con el tiempo, ¿sí? Los gramos de sal, cantidad de personas, cantidad de huevos, ¿sí? Miren, entonces indicadores de resultado. Evidencia de los efectos o consecuencias a partir de la ejecución de los objetivos. Es decir, yo voy entrevisto, yo voy cocino, yo voy y qué pasa después, ¿sí? Y eso tiene que estar contemplado cuando escribamos los objetivos. Saber cómo vamos a medir esa vaina. Si yo voy a hacer una campaña, cuál es el ratio de, no sé, de impacto que voy a tener, cuál es el engagement que debo mantener, ¿sí? Entonces la interacción de vuelta con las personas que están ahí como conectadas, que me siguen, qué tipo de personas yo voy a entender, qué creen o qué esperan las personas con las que estoy trabajando, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Cómo las describo? ¿De qué comunidad son? Entonces como que así mismo definimos, en este caso con el ejercicio del huevo, pero digamos es escalable a cada uno de los proyectos que ustedes puedan llegar a tener. Y estos son, digamos, otros indicadores de que podemos manejar según los enfoques. Recuerden que el de arriba es cualitativo y el de abajo es cuantitativo. Entonces, cualitativos, según las ramas del conocimiento, opinión pública, memoria de lo ocurrido. Esto es muy, muy enfocado a la asignatura que tenemos en este momento. Digamos, ustedes pueden buscar por otro lado. Entonces, indicadores para un proyecto cuantitativo y cualitativo van a aparecer otros.
este es muy enfocado en, pues, derechos humanos, que es lo que estamos trabajando ahorita, ¿cierto? Percepción de bienestar, experiencia, desempeño, tipo de especies, es como que estos son muy descriptivos, muy de cómo lo perciben las personas. Y acá estos están en esos dos colores, ya les explico por qué. Entonces, miren, cantidad de especies, costos de intervención, número de encuestas, tasa de desempleo, esos son en porcentaje, entonces de una población de 100 hombres, el 50% está desempleado, ¿sí? Así. Número de asistentes, entonces si hago una convocatoria, si hago, no sé, las marchas de ayer, ¿cuántas personas asistieron? ¿Sí? No sé, digamos que hubo un conflicto, ¿cuánto número de muertes? Entonces, hago acá un llamado de atención porque es muy tenaz decir que los muertos son números, que nuestros muertos son números, y eso es muy tenaz. Una persona reducida a un dígito, ¿sí? Hay mucho, digamos, hay un montón de reflexiones morales sobre esto cuando estamos haciendo investigación. ¿Cómo medimos la seguridad por la cantidad de muertes? ¿Sí? ¿Cómo medimos la paz por la cantidad de firmantes que todavía siguen vivos? ¿Sí? ¿Cómo medimos, miren, entonces el número de muertes, pues, ¿por qué no mejor hablamos sobre la memoria de lo ocurrido? Una memoria positiva, una memoria que reconozca, ¿cierto? Pero si vamos a medirnos el efecto de la masacre, entonces hubo 27 masacres y todos nos movemos un número y no sabemos qué más pasa detrás, dónde está el reconocimiento, ¿cierto? De estas personas que son sintientes, a veces es uno mismo, ¿sí? Que está acá, entonces pues mucho ojo cuando vamos a colocar indicadores, no caer en reducir a las personas a un dígito. ¿Listo? No se debe hacer, ¿sí? Mucho menos si estamos hablando de muertes o de seguridad o de restauración. Ojo, ¿vale? Listo. ¿Qué horas son? 7:47. Muchachos, vamos a tener entonces 15 minuticos de descanso. Ahorita pausa la grabación, 15 minuticos de descanso. Les cuento, esta es la tarea que hay que hacer para la siguiente clase, no es nada del otro mundo, para que vayan a cacharear con una página. Se las voy a pegar en el chat para que la guarden. También se las puedo mandar por medio de la vocera. Y la idea es que la cacharreen un poquito, ¿listo? Que tiene como diferentes métodos de aproximación. No, ¿cuál sigamos? 15 minuticos de descanso. Ah, es que sigamos, fue la primera que se fue. Eh, sí, porque es que si no entendemos muy bien, no me puedo concentrar pues en lo que ustedes están diciendo ni ustedes en lo que yo voy a decir. ¿Listo? Vamos a volver para así, no, que va, eso no se van a demorar nada. Em, Vamos a regresar presentando los casos. ¿Listo? Entonces, a las 8 en punto, ¿sí? En 12 minutos, nos vemos para continuar. ¿Listo? Manito arriba si se entendió, por favor.